Quería ser el coronel Aureliano Buendía, quería evitar el desencanto de ese personaje, quería evitar la pérdida, porque es que además eso es una idea que me parece bien interesante. La pérdida, ese personaje es esa constante de perder, todo el tiempo está perdiendo lo que le importa, está perdiéndose a sí mismo. Pues es que el coronel Aureliano Buendía, imagínense cuántas personas tienen una visión del coronel. He tratado de aterrizarla, he tratado de mantenerme muy en lo mío. Sí, por supuesto, la presión está ahí, pero ya de entrada sé que me va a destrozar la mitad de la gente que lo vea. Okay. Es que eso es imposible, no, ¿entiende? Y como ya sé que al menos la mitad me va a destrozar, pero ya tengo algo de ganancia porque no estoy esperando que sean lindos conmigo. Yo hice todo lo que está en mis manos para que no me queden cargos de conciencia. Si ya no les gusta, pues que ya eso no está en mi control. Ahora bien, seguramente me dará durísimo, seguramente la presión va a estar, seguramente tendré días de ansiedad, días en no voy a poder dormir. Claudio, un placer. Juan Carlos, encantado. Yo estoy feliz de estar acá con vos. Una charla que habíamos programado para hace unos meses y hoy ya se pudo y creo que es el momento adecuado. A veces las cosas pasan de esa manera, no se pudo, pero hoy estamos aquí. Felicitarte, ya he podido ver un poco, ya vamos a hablar de eso a profundidad, pero ver tu trabajo en esta nueva serie que es una cosa enorme que se está esperando con mucha expectativa. Pero estaba revisando tu árbol genealógico y dije, este tipo es un afortunado porque no tuvo esa presión que de pronto tuvimos otros, o la mayoría que en la casa te decían, sea abogado, sea médico, no se dedique, en mi caso, periodismo y eso, ¿para qué te va a servir? Y en tu caso ser artista, porque esta sangre artística corre por tus venas, tienes a tu abuelo que fue poeta, a tu padre que es cineasta, director de fotografía, dirigió también una película, de esa vamos a hablar. ¿Cómo fue crecer en un ambiente así entonces? ¿Muy libre o no? Sí. Qué introducción tan larga. Pero... No, hermosa, hermosa. Y estaba pensando en lo que dices, claro. Pero antes que hablar de eso mismo te quiero decir, pero sí tuve la presión de mi abuela, que es uno de los seres que más he amado en la vida, la esposa de mi abuelo, quien de hecho lo ayudó a hacer lo que fue. Ella era la persona que pasaba todos los poemas a limpio, era una erudita que se dedicó a convertirnos a todos nosotros, a hacernos brillar. Y ella desde muy joven me decía, ay, mi hijo, por Dios, no se vaya a volver artista. Ya tenía suficiente con su esposo. Sí, dijo, es que no, la maldición del arte. Ajá. Entonces, claro, lejos estaba pensando en eso. Hombre, sí tuve apoyo, evidentemente no fue una anomalía ser artista en mi casa, y era un poco lo que se esperaba. Mi abuela conservó la esperanza hasta que ya fue imposible, cuando ella dijo, bueno, mijo, pues tocó asignarse otro artista en esta casa. Apoyarte. Con todo el amor, porque por supuesto, no fue ahí. En el fondo nos reíamos también y decían, no, pues que era imposible que no. Sí, fue hermoso crecer en mi casa, fue hermoso crecer con mis abuelos, que son los que me criaron. Fue un privilegio crecer con mi viejo y con mi vieja en la casa de la Candelaria, y fue un privilegio tener acceso a ese mundo. La Candelaria, para explicarle a la gente en América Latina, es bueno, donde se fundó Bogotá, básicamente, sí. Y es el barrio más tradicional, más bohemio. Antiguo. ¿Qué dices? Más antiguo. Más antiguo de la capital. Entonces, sí. Criarte en ese... Me crié como en el barrio primigenio de Bogotá, el centro, que es un lugar bien particular, anacrónico, atemporal, como un pueblo fantasma. Y con la casa de mis viejos, que evidentemente era una cosa generacional muy grande, una brecha de edad muy grande, en una enorme biblioteca que tenían, y sobre todo con mucho amor, porque eso es lo que tengo que decir, crecí con mucho amor y como con un hogar muy bello, muy limpio, de muchos principios. Y mi abuelo, que fue poeta y vivió de la poesía, que eso de entrada ya me parece que es un acto grandilocuente y grandioso, heroico. Sí. Poder vivir y sacar una casa adelante y tener una vida digna de orden, y pagarme el colegio, pagar estudios, y llegar con mercado todos los fines de semana, pues con poesía, eso es casi que, sí, eso es casi que una quijotada. Eso es. Estudiaste teatro, ¿verdad? Sí. Entonces creo que eres un actor de esos que sí dicen, creen en aprender, en estudiar, en leer mucho.
¿O por dónde fue ese camino para ti? A ver, es que yo no terminé el colegio. Entonces esto... Ah, ¿no te graduaste? No, yo no terminé el colegio. Después me gradué de una manera muy particular, pero yo terminé, entonces yo no podía acceder a una universidad con un pensum académico. Yo entré a estudiar en una escuela informal, con un maestro que tiene una gran historia en la tradición colombiana de Bogotá, que es Rubén Di Pietro, un maestro argentino. Los argentinos, ¿no? Qué maravilla. Formado en Polonia, que vivió muchos años acá y digamos que tiene relación con muchos actores importantes de Colombia. Pero sí fue una formación informal, en ese sentido. Y a lo largo de mi vida he tratado de compensar esa formación de escuela de garaje que he tenido, estudiando mucho, y he tenido el privilegio de trabajar como a la manera de la usanza de la escolástica medieval, con maestros personales. Yo he trabajado con Robinson Díaz a nivel personal en teatro. Él me cogió hace unos años y me entrenó para hacer teatro con él, que eso fue para mí una cosa que me cambió para siempre. Que creo que también es uno de tus héroes, ¿no? A quien admiras muchísimo. Lo admiro profundamente, primero porque me parece que es extraordinario como actor. Ningún actor ha hecho tantos personajes icónicos, distintos entre sí, y sigue haciéndolo. Y además de eso es un actor de oficio profundo. Y además de eso es mi maestro y tuvo la generosidad de enseñarme para poder trabajar con él. Trabajo con maestros cada personaje que voy a hacer. He tratado de compensar conociendo mis falencias y conociendo los talentos que sí tengo. Lo que hago es que me pongo siempre, trabajo en equipo, es decir, ahora trabajo con Bárbara Perea, que es una actriz que es maestra de voz también, y me siento a trabajar cada personaje con ella durante meses. He tenido el privilegio de poderlo hacer, entonces digamos que lo que he hecho es dedicarme a compensar lo que yo siento que me faltó de haber estado en un claustro 4 años. Durante estos 20 años me he dedicado a estudiar y cada personaje para mí es un pretexto para profundizar en el oficio y para darme cuenta que siempre estoy como que desde que comienzo no tengo ni idea qué voy a hacer. Continuamos hablando con Claudio Cataño y ya nos movemos al año 2024, dejamos ya lo que ha sido tu formación, el pasado, la niñez, la juventud. Bueno, sigues siendo muy joven, come años, ¿no? Sí, eres como, qué bueno, eso está buenísimo. 37. Ok, antes de la entrevista tú dijiste una palabra de cosecha y este año y el próximo creo como que van a ser muy especiales para vos, obviamente 100 años de soledad, pero ha habido muchas cosas que es lo que tú sembraste y hoy estás cosechando. Vamos a hablar rápidamente de Inventario, por ejemplo, que fue la primera película que se estrenó en el 24, dirigido por tu papá. Eso se llama nepotismo. ¿Cómo te fue con eso? Y honrar la tradición familiar. ¿Cómo me fue? Bien, fue hermoso. ¿Era la primera que él dirigía o no? No, ya había dirigido cortos y largo. Dirigió hace muchos años un largo que se llama Un en tus ojos, pero por supuesto, yo apenas era un embrión de ser humano. O sea, sí. Yo sé, la película la he visto, pero no. Es la primera vez que trabajo con mi papá como actor. Sí. Fue una experiencia hermosa y absolutamente detestable. ¿Y por qué? Porque trabajar con la familia en grados tan profundos hace que todo sea personal y por supuesto cada consideración que tienes te duele, la sientes, sufres, cada decisión que no está de acuerdo con lo que tú crees que es lo mejor, incluso si es él quien dirige, pues es algo que tú estás sufriendo y viceversa. Y porque en el fondo también lo único que queremos es que al otro le vaya increíble, pero la manera tal vez, y con temperamentos como el que tiene mi padre y como el mío, que se maneja bien hasta que aparece algo que es igual a mí como mi papá, pues chocan evidentemente, sí, por supuesto. Ahora pasemos y rápidamente porque tenemos que hablar ya sabes de que César Augusto Acevedo, una nueva película suya, Horizonte, la presentaron ahora en el Festival de Cine de Toronto. Sí. Y me imagino que es uno de los directores que tú admiras muchísimo, colombianos, ¿o no? No, esto es tremendo viaje. No la he visto, porque no he tenido la oportunidad de ir a la festival. Se va a ver, nos fue muy bien en el TIFF. Sí. Mira, te lo resumo rápido. Cuando yo terminé de leer por primera vez el guión de Horizonte, yo sentí que muchas de las cosas de mi vida, muchos tramos de oscuridad por los que pasé a lo largo de mi vida finalmente tenían un sentido y que iba a ser parte de algo más grande que mi carrera
y mi oficio de entretenedor, que finalmente había llegado la posibilidad de hacer parte de algo que era importante para la humanidad. Y así siento el viaje de Horizonte, va más allá de cómo le va como pieza audiovisual, de si le gusta al público o no. Creo que esa película es capaz de dialogar al alma de maneras muy profundas y necesarias. Y me siento feliz de haber hecho parte de esa película por esa razón. Porque fue parte de algo más grande que yo mismo. Me dejas pues con las ganas enormes, que ya las tengo, de verla. Y vamos rápidamente a otra película que se va a estrenar, creo que a finales de año, Estimados Señores. Estimados Y esa señores. también debe tener su historia interesante ahí. Por supuesto, tiene dos historias interesantísimas. La primera es que es la historia de cómo las mujeres consiguieron el derecho al voto en Colombia. Es un biopic con un elenco bien bonito, bien bello, de grandes actores colombianos. Y además yo. Y también porque la dirige Patricia Castañeda, una persona con la que conviví muchos años de mi vida, la mamá de mi hija. Y entonces fui testigo de ese proceso de desarrollo de guión. Vi cómo ese guión creció a lo largo de varios años, vi su trabajo arduo, entregado. ¿Ayudaste de eso tú de pronto? No, sería muy torpe de mi parte decir eso. No, Okay. yo tuve el privilegio de leer eventualmente y de pronto en una conversación, pues digo, súper íntima, decirle, mira, me parece esto y esto, pero ella hizo su guión, no, yo no tengo absolutamente nada. Creo que hubiera sido una mala película donde yo hubiera metido la mano. No, y luego sí tuve el privilegio de poder actuar para ella también, y creo que ahí sí, en ese sentido sí, creo que hice un trabajo decente. Allá no hubo conflicto de esa familiaridad que tuviste con tu papá, de pronto no fue otro rollo completamente diferente. Yo tanto cuando nuestra historia estuvo de la mano, en ese momento ya no éramos pareja ni absolutamente nada, pero conservamos una gran relación y Patricia es una persona cero conflictiva. Okay. Y confía un montón en mi trabajo y yo en el de ella, punto. Entonces me dediqué a ejecutar mi trabajo y a verla hacer su trabajo y a sentirme muy orgulloso de haber visto cómo se gestó ese proyecto. Y es una bella película, yo la vi y también me encantaría que la vieras cuando... Creo que me acaban de mandar el link. Ok. La voy a ver. Estaba viendo muchas cosas. Empezando y contigo. Finalmente, Pacífico, esa creo que es el próximo año. Es una película de género, ¿no? Por lo que leí, tampoco... Uy, Pacífico es una historia larga porque... No, no es larga. Es que no puede ser... Pacífico es una película que hicimos hace como 10 años. ¿No fregas? Sí, es una película de ciencia ficción. Nada de esto de lo que hemos estado hablando había sucedido. Creo que era, si no la primera película que yo hacía en mi vida, con un personaje muy chiquito. Y es una producción además como súper ambiciosa. Y se quedó por alguna razón que yo todavía no sé, en espera. Y parece que finalmente va a salir. Va a ser interesante ver, después de tanto tiempo, y además de un proceso de trabajo, porque uno se va aprendiendo recursos, uno va adquiriendo recursos a lo largo del tiempo. Claro. Y como actor sí siento que uno se vuelve interesante con el tiempo porque tiene experiencia y vida que transmitir a través de los personajes. Tienes algo tienes una mirada personal que poner en tus personajes. Que cuando uno es joven puede tener talento, puede no, pero pues sabes, es demasiado plano lo que está pasando. Sí, habrá que ver. No tengo ni idea cómo se verán esos monstruos en este momento. Después de tanto tiempo, eso no lo sabía. Ok, estaremos pendientes y ahora sí vamos a hablar en un segundo de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 100 años de soledad. Creo que estabas grabando o filmando una película y te llamaron, tienes que hacer el casting para este proyecto. ¿Fue así y tú no querías hacerlo? Sí, ¿Cómo fue la cosa? Oh, Dios. Me impresiona. ¿Por qué? No, porque esto es una cosa como súper... claro. Tengo una relación muy particular con mi manager. Ajá. Y estaba en Horizonte, justamente, ya en pruebas de maquillaje. Y para mí, pues como te expliqué, era la película. Además iba a ser un personaje tipo Edipo, donde me arranco los ojos, con un tema de trabajo de acento, con una actriz que había ganado Oso de Berlín, con Paulina García. Entonces era para mí el proyecto. Sí, yo entiendo el tema de 100 años de soledad, de lo grande que era, y sin embargo no.
Yo estaba ahí y entonces cuando me llaman a un casting, no es que yo no haga casting, no, es que es como pretender que yo vaya siempre como si fuera cualquier cosa. Yo no soy capaz de hacer eso. Entonces estoy en medio de... ¿Te parece irresponsable? Me parece irresponsable, por supuesto. Okay. Y más en una obra como 100 años de soledad. Como que me mandé una escena a ir al otro día. Pues no, entiendo que hay gente que lo hace y también es respetable. Yo no, porque siento que no soy capaz y que voy a hacerlo muy mal. Entonces le pedí a la productora que le dijera a mi manager que no podía ir, que no me daba permiso. Y de repente la productora me dijo, es imposible porque yo le debo un favor grandísimo a tu manager. Entonces, finalmente no me pude escapar. Y lo que me dijo Paulina García, que le estaría agradecido infinitamente el resto de mi vida, es, no digas que no. Diles la verdad, que no tienes tiempo de preparar, que puedes ir y leer. Y eso fue exactamente lo que hice. Muy sabia. Sí, por algo se ganó uno de Berlín. Y lo hiciste así. Y lo hice tal cual. Y me llamaron después para un callback, nuevamente para otro callback, nuevamente para otro callback. Y finalmente me llamó mi manager, Daisy Marroquín, a decirme, quedaste, eres el coronel Aureliano Buendía. Aureliano fue el primer ser humano que nació en Macondo. Nació con los ojos abiertos, mirando el mundo con una curiosidad sin asombro. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué fue? Estoy enamorado. Y el último casting llegué con una gran amiga que es maquilladora, una gran maquilladora, y llegué desde la etapa de adulto y fui bajando y me transformé, porque además otra cosa era que es que usted es demasiado... Tu fisionomía no pega. Entonces dije, perfecto, no hay ningún problema. Llegué con lentes de contacto, me tinturé el pelo. Eso por iniciativa tuya. Sí, sí. Exactamente, ese fue mi último casting. Y además llegué de barbado, luego cortamos escena y llegué y Lina me afeitó, me organizó, me dejó los bigotes y luego en la otra me quitaron todo, me dejaron como un jovencito hasta donde logro dar. Sí, que sin barba me veo bastante, es extraño, pero todavía me rejuvenezco bastante. Entonces fui atravesando eso y además de eso, pues sí, yo puedo ponerme lentes y se me ven bien. O sea, no me veo como me ves en la foto, un poco así. Sí. Sí, no parezco, no sé, ruso haciendo de... No, es también porque tenía que convencerlos y porque quería ser el coronel Aureliano Buendía. Quería evitar el desencanto de ese personaje, quería evitar la pérdida, porque es que además eso es una idea que me parece bien interesante. La pérdida, ese personaje es esa constante de perder. Todo el tiempo está perdiendo lo que le importa, está perdiéndose a sí mismo, está perdiendo. Y en esa misma pérdida encuentra una dignidad y una soberbia infame e infinita para poder sobrevivir. Vamos a la guerra. La presión que hay de la gente esperando a 100 años de soledad. Cuando se han hecho tantas adaptaciones de la obra de García Márquez, la gente siempre le faltó, no es buena. Esa presión debe ser enorme. ¿Cómo la asumes tú? Y yo sé que me puedes contestar de una forma que ya está súper ensayada o de forma realmente espontánea. ¿Cómo te sientes hoy? Pues es que trato de no pensar en eso porque si no me pego un tiro. Es mejor no pensar. Sí, por supuesto. Pues es que el coronel Aureliano Buendía, imagínense cuántas personas tienen una visión del coronel. He tratado de aterrizarla, he tratado de mantenerme muy en lo mío. Sí, por supuesto, la presión está ahí. Pero ya de entrada sé que me va a destrozar la mitad de la gente que lo vea. Okay. Es que eso es imposible, ¿no? ¿Entiende? Y como ya sé que al menos la mitad me va a destrozar, pues ya tengo algo de ganancia porque no estoy esperando que sean lindos conmigo. Ahora, yo sé, y en lo que sí te puedo decir, y esto no es ensayado, es que es lo que intento evitar, yo hice todo lo que está en mis manos para que no me queden cargos de conciencia. Si ya no les gusta, pues que ya eso no está en mi control. Ahora bien, seguramente me dará durísimo, seguramente la presión va a estar, seguramente tendré días de ansiedad, días en donde no voy a poder dormir, Dios, y comienzo a leer las críticas, porque sí, uno lo hace. No, es una porquería, no, es desabrido, no, es que es bogotano, no, es que es mono, no, es que él nació en Bogotá, no, es que no es costeño. O sea, y además que cada vez van cosas que están fuera de mi control, perdóname por haber nacido en Bogotá. Hago la aclaración, mono en Colombia es una persona rubia. Sí. Sí. No, es que tiene los ojos azules, no puede ser el coronel. Sabe como, en fin, un montón de cosas que yo no puedo defender ni puedo controlar. Y espero que también haya gente porque creo que es un bello trabajo, pero sí le digo algo, 100 años de soledad está muy bien hecha, 100 años de soledad es un trabajo hecho
con todos los estándares de lo más alto que hay. Y 100 años de soledad es un trabajo en donde cada actor, cada director, cada productor, cada camarógrafo, cada sonido dejó el sudor ahí. Eso tampoco garantiza nada, pero sí es una producción sumamente bien hecha. Hombre, muchas gracias. Un placer de verdad. Un placer. Muchas gracias por dejarme hablar de mí.